cosas, a objetos. It might be a job or a hobby. Quizás sea un trabajo o un pasatiempo. Could be a boat or a car. Quizás sea un barco o quizás sea un coche. You know how you love things. Si sabes cómo a veces te enamoras de cosas, Make sure you don't give your heart away, asegúrate de no entregarle tu corazón a eso, because He requires your whole heart, porque el Señor requiere tu corazón completo and you want to comply with what He asks. y tú quieres satisfacerlo en lo que Él te pide. Now, about generation spirits, Ahora, acerca de espíritus generacionales, I'm going to go over a real quick lesson. voy a repasar rápidamente una lección. It will really be quick. Pasa muy rápido. Matthew 17 is where the scripture comes from, and I'm not going to turn to it. I'll just, it's the story about the boy who was a lunatic. En Mateo 17 es de donde proviene este estudio, y es And acerca de un muchacho que era lunático. he was thrown into the fire, remember? Y él fue arrojado al fuego And it tried to burn him, y trataron de quemarlo. and the disciples couldn't fix it. Y los discípulos no pudieron arreglarlo. And then Jesus came, Y luego Jesucristo vino and He said, "Oh, faithless and perverse generation, y les dijo, generación perversa y falta de fe, how long shall I be with you? ¿cuánto más estaré contigo? Bring that boy to me." Tráiganme al muchacho. So Jesus rebuked the devil, Entonces Jesucristo reprendió al demonio and he departed out of him, y este salió fuera de él. and the child was cured that hour. Y el muchacho fue sano en esa hora. So why couldn't the disciples cast it out? ¿Por qué los discípulos no pudieron echarlo? Jesus said, "Because of your unbelief." Jesucristo dijo que fue a causa de su incredulidad. So here we have an epileptic son, Entonces aquí teníamos a un hijo epiléptico and the disciples can't pray for healing. y los discípulos no pudieron orar por sanidad. Jesus' answer was, "Oh, faithless and perverse generation." La respuesta de Jesús fue generación perversa y falta de fe. Who is he Incrédula. talking to? ¿A quién le está hablando él? You think he's talking to the disciples? ¿Creen que le está hablando a los discípulos? No. Is he talking to the father or the epileptic son? ¿Le está hablando al padre o al muchacho? He's speaking to the generation. Él estaba hablando a la generación You know, it says right there, y lo dice ahí, you perverse generation. generación perversa. That's the subject of the sentence. Ese es el tema, es el primer enunciado. A demon spirit has invaded that culture, Un demonio había invadido esa cultura and every generation has a spirit assigned to it. y cada generación tiene un espíritu que le fue asignado. So the Lord Jesus Christ Entonces el Señor Jesucristo is standing there, está de pie ahí and the disciples are standing there, y los discípulos están con él de pie. and they were given full authority to cast out demons, Y a ellos ya se les había dado autoridad completa para echar fuera demonios, but it wouldn't leave. pero no se iba. Perversity doesn't always mean sexual things. La perversidad no siempre se relaciona con cosas sexuales. A perversion is an obstruction of what was meant to be good. Una perversión es una obstrucción de lo que se supone que debió ser bueno. That's the generational spirit of that generation. Ese es el espíritu generacional de esa generación. It was a perverse generation. Era una generación perversa. That was the name of the spirit. Ese era el nombre de ese espíritu. How long will I be with you? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Dice. In other words, I'm dealing with the spirit, En otras palabras, estaba haciendo cargo del espíritu. and the only way I'm going to overcome it for you guys Y la única manera en la que tú puedes salir triunfante is to show you how it can come out. es mostrándote cómo debe de salir. The spirit, Este espíritu, not the child, no el niño, has epilepsy. tiene epilepsia. Does that make sense? Si tiene sentido esto. Okay. Muy bien. Even though the spirit comes out, Y aunque el espíritu es echado fuera, he's not dealing with an epileptic spirit. no se estaba haciendo cargo de un espíritu epiléptico.
He's dealing with a faithless and perverse generational spirit. Él se estaba haciendo cargo de un espíritu perverso y depravado. What is the spirit on America or upon this generation now? ¿Cuál es el espíritu que tiene América o Estados Unidos en sus generaciones en este momento? You see, every generation has one. Todas las generaciones tienen un espíritu. Today we're dealing with a spirit of Pythos. En esta actualidad estamos enfrentando un espíritu de Pythos. Python spirit. O pitón, un espíritu de pitón. Okay, now a python operates in a certain way. Este espíritu opera de cierta manera. It crawls along the ground. Se arrastra por el suelo. It can't see. No puede ver. And it has to smell Tiene que usar su olfato, tiene que oler. its environment to know what's around it. Tiene que oler ese medio ambiente el cual lo está rodeando. It picks up the frequencies of movement. Y percibe las frecuencias de movimiento. And when it senses something in its presence, Y cuando presiente algo en su presencia, a python strangles its prey. un pitón estrangula a su presa. It squeezes the breath out of them. Los aprieta hasta que el aliento sale They have no voice. y ya no tienen voz. Sounds like today, doesn't it? Eso suena como esta generación, ¿no es Yes. cierto? How do you get rid of that? ¿Cómo te deshaces de eso? First, recognize what's stealing the voice of God in this nation. Primero se trata tenemos que reconocer qué es lo que está robándose la voz de Dios en esta generación, en esta nación. And He'll lead you in a certain direction. Y Él mismo te va a guiar en cierta dirección. I'm going to share a little incident that I was involved in. Les voy a compartir un pequeño suceso en el cual yo estuve involucrada. When I found out about this python spirit, Cuando yo me di cuenta, cuando encontré este espíritu de pitón and it's operating at the upper levels of our government, y que estaba operando en los niveles más altos de nuestro gobierno, I needed to find the root. yo debía encontrar la raíz, necesitaba encontrar esa raíz. At the same time, Y a la misma vez, I was studying frequencies and pyramids, yo estaba estudiando las frecuencias y las pirámides. and I was also studying monoliths and statues. Y también me encontraba en ese tiempo estudiando las estatuas y los monolitos. I discovered Yo descubrí that the Washington Monument que el monumento a Washington was built on purpose fue construido en propósito, con un propósito, to take the voice of the citizens away from them. para tomar las voces de los ciudadanos How could that be accomplished? ¿Cómo puede ser eso llevado a cabo? See, you have to learn to think outside the box. Es por eso que necesitas pensar fuera de la caja. It's not a landmark that we need to honor. No es una marca, un monumento que necesitemos honrar. In my research, En mi investigación, I discovered there were 3 Washington monuments. yo descubrí que había 3 monumentos a Washington. Did you ever read about any other ones? ¿Alguna vez has leído acerca de algún otro? The first one that was built is on the Appalachian Trail. El primero que se construyó fue en el camino de los Apalaches. And during the Civil War, it was used as a lookout by the Union Army. Y durante la guerra civil fue usado como un mirador para para el ejército de la Unión. And it's not fancy. Y no es nada elegante. I don't think many tourists go there. Yo creo que no muchos turistas lo visitan. But I also knew by experience Pero yo también supe por experiencia that everything in Washington, D.C. que todas las cosas que hay en Washington, D.C. is in Baltimore, Maryland. están en Maryland, en Baltimore, en Maryland. That's their backup. Esa es su respaldo. Maryland was a Catholic colony. Maryland era una colonia católica. It's named after Mary. Fue nombrado a causa de María. So there's a lot of roots that need to be dug up there. Entonces, ahí hay muchas raíces que necesitan ser
desechadas. But what I found out about the Washington Monument, Pero lo que yo descubrí acerca del monumento de Washington, that it's built on low land. que fue construido en tierras bajas, It's down by the river and it's marshy, está swampy. río abajo y es cenagoso, es pantanoso. And on purpose, they built it below the foundation, below sea level. Y ellos lo construyeron a propósito, sus cimientos están debajo del nivel del mar. Now, when they build an obelisk like that, Entonces, cuando un obelisco se construye, they always look for ley lines. siempre se miran, buscan líneas de nivel. These are magnetic fields in the earth. Estas líneas son campos magnéticos que tiene la Tierra. And you'll notice it's right by the White House. Y si investigas, vas a notar que pasa por la Casa Blanca. And there's also a big pool of water. Y ahí también hay una inmensa alberca con Good. agua. But building it below sea level Pero esa causa de que fue construido a nivel de por debajo del mar, meant that the citizens had no voice. eso quería decir que los ciudadanos no iban a tener voz, no tendrían voz. If you're below water, can you breathe? Si tú estás abajo del agua, ¿acaso puedes respirar? No, you drown, right? No, te ahogas. No voice. No tienes voz. The base of the monument La base de este monumento is part of what they configure for power. es parte de lo que ellos configuraron para su poder. And the taller it is, the more pressure it puts on the base. Y entre más alto sea este monolito, más presión va a poner en la base, en su fundación. So the more it shuts down what it was intended to shut down. Entonces, entre más alto, más presión, más oprime lo que tiene que oprimir. So we had a prayer initiative to pray at all three. Entonces, tuvimos una iniciativa de oración para ir a orar a cada uno de ellos tres. So we went to the oldest one first, Entonces, fuimos a visitar al más antiguo primero, and then we went to Baltimore, y luego fuimos al que está en Baltimore, and then we went to DC. y luego fuimos al último que está en It Washington, was D.C. about 11:30 at night, Y ese último eran como las 11:30 de la noche. and we did pray and do some prophetic things. Y oramos y hubo algunas profecías. And twice while we were there praying, Y sucedió dos veces mientras estábamos ahí orando. Obama left the White House in a helicopter. El presidente en esa ocasión era el señor Obama y las dos veces se marchó de la Casa Blanca en un helicóptero. The enemy knows what you're doing, El enemigo sabe lo que tú estás haciendo, but if you know your authority, you will succeed. pero si tú sabes que tienes autoridad, tú vas a tener éxito. This was right before Trump made his announcement to run for president. Y esto sucedió antes de que el señor Trump anunciaría que él iba a correr para presidente. It's only a very small part of how this country began to wake up. Esto es una pequeña parte de cómo esta nación empezó a despertar. Because we released the American citizens from what was smothered underwater. Porque esto liberó a los ciudadanos de América de lo que estaba sucediendo debajo del agua. You do it by faith. Y tú lo haces por fe. So that's just an example of roots. Eso es un ejemplo que les quiero dar acerca de las raíces. We've been over to the big temple. Hemos ido al Templo Mayor Yeah, Salt Lake. It's Salt Lake. en Salt Lake. Yes. We've been many places. Hemos ido a muchos lugares. And in the next couple months, Y en los próximos meses you're going to see a mass exposure vas a ver que todo va a ser expuesto masivamente of evil in this country de la maldad en esta nación and in this world. y en este mundo. It's not judgment against America. No va a ser un juicio en contra de Estados Unidos o de América. It's the answer to your prayers. Es la respuesta a tus oraciones. These people are going to pay for their crimes. Las personas responsables van a pagar por estos crímenes. Your job is to pray for those that don't know what's going down.
Y tu trabajo es orar por aquellos que no saben lo que está sucediendo. So make sure when you go to the court of heaven, Entonces, asegúrate de cuando tú te presentes, cuando vayas a esta corte celestial, you've taken care of you and your family first. te hagas cargo de ti y de tu familia primeramente. And then you can take care of other things. Y luego te puedes hacer cargo de otras cosas. You might not be called to pray for your country, Quizá tú no seas llamado a orar por tu país, but you certainly need to pray for your city. pero definitivamente necesitas orar por tu ciudad. That's where you live. Y eso es donde tú vives. You want to dismantle the rebellion and the hatred. Quieres desarmar por completo la rebelión y el odio. I'm going to only give you one, because of time, I'm only going to give you one short way you can do this. Y a causa de tiempo te voy a dar una manera corta de cómo puedes hacer esto. It's not hard to hear God. No es difícil escuchar a Dios. He gives you simple instructions. Él te da instrucciones muy simples. There were two elderly ladies in a small town, Una vez había dos mujeres ancianas en un pueblo and they were praying over the corruption in their city. y ellas estaban orando por la corrupción en su ciudad. And it dawned on them that they owned property. Y ellas eran dueñas de tierra, de terrenitos. They paid taxes. Ellas pagaban impuestos por esas tierras. So public buildings were partly theirs. Entonces, tenían tantas tierras que algunos edificios públicos eran parte de su propiedad. So they went out and took the deed to their property. Entonces, ellas salieron y tomaron este título de su propiedad They went to the courthouse. y fueron a la corte. They found the cornerstone. Encontraron la piedra angular. Now all cornerstones are dedicated by the masons. Ahora todas las piedras angulares, no todas las piedras angulares están dedicadas a los masones. And they started talking to the cornerstone. Entonces, estas mujeres empezaron a hablarle a esta piedra angular. Because when they lay a cornerstone, Porque cuando se pone esta piedra, they assign certain demonic powers to control that property. a esta piedra se le asignan potestades o demónicas para que vigile esta propiedad, lo que hay dentro de la propiedad. Almost every church in America has a cornerstone paid for by a mason. Casi cada iglesia en Estados Unidos tiene una piedra angular que fue pagada por un masón. Anyway, they were talking to the cornerstone. Volviendo a la historia, ellas estaban hablándole a esta piedra angular And they're waving their deed. y estaban ondeando su título de propiedad. And they said to the cornerstone, Y le hablaron a esta piedra: "We know you're dedicated to evil. sabemos que tú estás dedicada, que fuiste dedicada a la maldad. We don't know all the demons' names, No conocemos todos los nombres de todos los demonios, but we're taking authority over you right now. pero estamos tomando autoridad sobre ustedes en este momento. You were put in this cornerstone, Ustedes fueron puestos en esta piedra angular. and so we're commanding you to stay here, Entonces, nosotros les ordenamos que aquí se queden, in the cornerstone. aquí en esta piedra. You can't walk the halls of this courthouse. No pueden caminar por los pasillos de esta corte. You can't go in the jails. No pueden ir a las prisiones. You can't sit in the courtroom and influence. No pueden ir a la corte y sentarse e influir en esa corte. You must remain in this cornerstone. Deben permanecer aquí en esta piedra. You may not go anywhere else. No tienen permiso de irse a ningún lado. That's pretty ingenious, don't you think? Eso es muy ingenioso, ¿no crees? You don't always have to know their name and command them out. No siempre debes conocer su nombre y decirles y echarlos fuera. It changed things. Eso cambia cosas. Family court in the courthouse La corte familiar can be changed. puede ser cambiada. We want the right decisions for our bloodline Queremos las decisiones justas y correctas para nuestra and for our línea families. sanguínea y para nuestras familias. So that's just a little way you can take authority over your city. Esa es una manera en la que tú puedes tomar autoridad por tu ciudad. Amen? Amén. Amen. I'm like,
All right, so I'm going to have to stop because it's time for lunch. Muy bien, es hora de lonche, de la comida, perdón, vamos a tener que All right, parar. did you get something out of this? ¿Sí aprendieron algo de esto? Yeah? Amén. Good. Okay, let me Bien. close in prayer. Father, we just thank you that what we have learned will be written on our hearts. Padre Dios, te damos gracias y que lo que aprendimos hoy sea escrito en nuestro corazón. We ask that, Father, that we grow in grace, Te pedimos, Padre, que crezcamos en gracia. put on our full armor, Pon nuestra armadura completa and take care of business. y hazte cargo de nuestros That negocios. we enforce the defeat of the enemy Y señalamos la derrota del enemigo from now until Jesus comes. desde este momento hasta que el Señor Jesucristo regrese. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesucristo, amén. Amen. Amén.